Voy. Hola, bienvenida. Muchas gracias por participar en esta entrevista sobre la corrupción en México. ¿Cómo te llamas? ¿Quién eres? ¿Nos podrías dar una breve presentación, por favor? Ok, hola, muchas gracias por invitarme y tomarme en cuenta. Soy Itzel Juárez, tengo 20 años, vivo en la Ciudad de México y soy estudiante del TEC y voy en mi quinto semestre de la Ale. carrera de Ingeniería Química. Wow. Bueno, para empezar, la primera pregunta es, ¿consideras que has sido, o sea, parte de algún acto de corrupción? Sí, creo que sí. Bueno, obviamente creo que a todos nos ha pasado de que vas en el coche, te paran, llevas prisa y pues te tienes que ir y pues la verdad sí me ha pasado varias veces. Y es que la verdad, o sea, por más que intentas no participar, o sea, la verdad es que tienes cosas que hacer, vas tarde o simplemente no, o sea, como que todo el procedimiento es muy, pues muy tardado, o sea, realmente, y por algo que ni siquiera, o sea, vale la pena perder el tiempo, entonces, pues sí, o sea, la típica mordida, pues sí, sí he sido partícipe varias ocasiones. Ok. A ver, bueno, en la segunda pregunta es, ¿qué tan importante considera las palancas para conseguir un empleo en el sector privado y en el sector público? Uy, pues, o sea, definitivamente creo que en el público es donde más se nota, pero definitivamente creo que se encuentra presente en los dos, lo de las palancas. Tanto, y yo creo que es algo por parte natural que no debería ser así, porque es como, es que es mi familia, es mi amigo, es mi compadre, lo que sea, pues le tienes como más confianza y crees que te va a ir mejor y demás, pero, o sea, creo que sí está mal porque no estás dando oportunidad como a las demás personas que se preparan y crecen y demás, y justamente como por este compadrazgo, las palancas, pues como que cierras estas oportunidades, además de que estas personas en las que tú confías puede que no tengan como las habilidades necesarias para realizar eh, el trabajo que estás como ofertando. Y sí, creo que está muy cañón en ambos sectores. Ok. ¿Cuál consideras que es la razón del nivel de corrupción del país? Yo creo que la desigualdad y la falta de oportunidades, mmm, o sea que desde chiquitos, o sea, si no haces trampas, si no, ahora sí que si no transeas, pues no avanzas, ¿no? Entonces, o sea, siento que es algo que se va dando muy natural por la falta de oportunidades y la inequidad que hay en la sociedad, que empiezas a hacer trampa desde muy chiquito y ya se vuelve algo natural en tu, o sea, conforme vas creciendo y lo aplicas ya en tu trabajo, con tu familia, en todo. Todos lados. ¿Crees que en los últimos años el nivel de corrupción se ha mantenido o aumentado, Sí, disminuido? sí. La verdad es que casi no me informo de esos temas porque me estresa mucho, Ujú. pero definitivamente creo que no ha bajado y si no es que hasta ha subido. O sea, creo que es algo inevitable y que, o sea, no, yo creo que seguimos igual. Bueno, ¿y crees que en el futuro se podría disminuir o crees que seguiría subiendo? Pues yo creo que sí puede disminuir, va a ser algo muy paulatino, o sea, definitivamente no es algo que va a pasar así de que ya el próximo gobierno o los que vienen, ¿no? Por ejemplo, el actual gobierno dice como, no, ya no más corrupción, o sea, definitivamente no. Creo que es algo que lleva tiempo, que no se puede hacer de un cambio de gobierno a otro. Pero tengo esperanza, o sea, creo que las generaciones, unas cuantas arriba y las que vienen y nosotros incluidos, creo que ya traemos una mentalidad diferente y creo que sí, sí puede disminuir. ¿Dónde crees que el fenómeno de la corrupción comienza? ¿De que en casa, en Sí, las o sea, pues, empresas o dónde crees como que lo ves comenzar, ujú, como la raíz del pues sí, problema? o sea, como te había comentado anteriormente, o sea, creo que desde chiquitos sí se da, o sea, en casa, en las escuelas, o sea, yo creo que está presente en nuestro día a día y a veces ni nos damos cuenta. Pero sí, desde chiquitos en la escuela yo creo que, bueno, sí, es que siento que ahí inicia o sea, en la escuela te enseñan como, o inclusive en la casa, es que depende, pero por ejemplo yo lo podría ver en la escuela como que empiezas a ser competitivo, entonces como que ahí empiezas a hacer tus trampitas para ganar y demás, entonces creo que,
o en casa inclusive con tus hermanos o así en los juegos y demás, o sea, sin darte cuenta, pues ahí vas Sí. siendo corrupto. ¿En qué sector consideras que este fenómeno se ve más reflejado? O sea, ¿en el privado o en el público? O sea, en general. De que en empresarios o en policías, en gobierno, como en donde crees que se veía como más. Creo O que como será más en el público por no sé, como, bueno, desde como yo lo veo, es como la gente queriendo crecer, ¿no? Y primero quiere ser, no sé, de tu colonia y luego de la alcaldía y luego ya del estado y luego ya te quieres ir por todo, ¿no? Entonces, siento que por esta sed, sí, así, bueno, así lo percibo yo como esta sed de querer crecer y más y más y realmente no enfocarte como en ayudar a tu, pues ya tu localidad, o sea, realmente tú solo quieres crecer, 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 siento que por eso yo creo que sea más en el público, además de que en el privado siento que sí es más, ahí siento que la desigualdad se da por, o sea, como por otras faltas de oportunidades, a lo mejor le van a dar el empleo a quien viene de una mejor universidad, que tiene mayor acceso a mejores universidades y demás, ¿no? Ahí se da como más un tema de, eh, ¿cómo decirlo? O sea, como de, o sea, de la balanza, como que de la sociedad y económicamente. En Ujú. el privado siento que se ve más reflejado y en el público siento que se ve más esto de palancas desde mi familia y siento que ahí es como donde se ve más la corrupción. Ok, bueno, pues muchas gracias por ser parte de esta entrevista, por tu participación. ¿Algún otro comentario que nos quieras compartir? O... No, está muy interesante que hagan este tipo de entrevistas, sobre todo porque yo la verdad es que no me gusta, no es que no me interese, pero me molesta mucho, entonces sí como que a veces reflexionarlo está interesante. Bueno, bueno, pues muchas gracias y pues bonito día. Hola, buenas tardes. Muchísimas gracias por participar en esta entrevista. ¿Pudiera hacer una breve presentación, por favor? Sí, me llamo Romina Flores, voy en quinto semestre de Mercadotecnia y estudio en el TEC de Monterrey. Ok, perfecto. Bueno, primera pregunta. ¿Consideras que has sido parte de algún acto de corrupción en tu vida? Eh, yo directamente no, pero sí he visto como a mis papás en alguna ocasión dar una mordida o algo así. Ok. ¿Qué tan importante considera las palancas para conseguir empleo en el sector privado y en el sector público? Creo que hoy en día, la verdad, aunque no quieras, mucho de conseguir trabajo y así es por contactos. Entonces, a lo mejor no tanto como palancas, pero sí como networking. Creo Mm. que es muy necesario para pues hacerte, poder conseguir entrevistas de trabajo o ciertos recursos dentro del ámbito laboral. Eso en el sector privado. Y en el público, ay, creo que también hoy en día pasa mucho, ¿no? Con los políticos de que justo no, pues es mi hijo y que también se mete o lo contrato en mi despacho o algo así. O sea, creo que aunque no es ideal, sí es muy importante hoy en día. Ok. ¿Cuál consideras que es la razón del nivel de corrupción del país? Mm, creo que es la educación, como cómo es en las casas, si ahí qué es lo que ven las personas Mm. y si lo aprenden cosas malas, como que lo pueden hacer de grandes, pero igual creo que es mucha como falta de que realmente imponen las leyes, o sea, de que no llevan como muy cercano quién está cumpliendo y quién no, y no las ejercen bien. Ok. ¿Crees que en los últimos años el nivel de corrupción se ha mantenido, ha crecido o... Yo creo que ha aumentado muchísimo, sobre todo por lo que te digo, o sea, hay un montón de gente que sale impune, ¿no? Es como se les dice. Sí, Ajá. Y entonces no se está ejerciendo las leyes y estás pues promoviendo a que más gente haga actos corruptos en lugar de al menos controlarlo. Entonces yo creo que ha aumentado muchísimo, sobre todo por la falta de transparencia que hay, las mentiras que ponen en las noticias. totalmente. ¿Crees posible que el nivel de corrupción baje en el futuro o que se mantenga o cómo crees que será el futuro? Pues creo que, o sea, todos esperamos que llegue alguien mejor, ¿no? Pero creo que justo en la política es muy difícil
que baje. O sea, creo que son muy pocos, casi nulos, los que están inmersos, sobre todo en el ámbito político, que no han hecho nada corrupto o tengan que hacer al menos un nivel de corrupción para lograr algo bueno. Entonces, pues espero, sigo como con esperanzas, pero no creo. A ver, ok, perfecto. ¿Y dónde crees que comienza este fenómeno? O sea, ¿en casa, en la escuela? ¿O dónde crees que es como la raíz? Pues te digo, yo creo que es en casa, ¿no? O sea, aprendemos, o sea, vemos y aprendemos, porque muchas veces en la escuela también te pueden... Ah, no, en la escuela también. Creo que es en general en la casa y en la escuela, porque justo en la casa es cómo ves tus papás que se comportan y tú asumes que eso está bien o está mal. Y en la escuela pues están tus amigos o la influencia que te pueden llevar a esos caminos, ¿no? Entonces creo que en esas dos. Perfecto. ¿En qué sector consideras que este fenómeno se ve más reflejado? ¿En el privado o en el público? O sea, ¿en las empresas o en el gobierno? ¿O dónde crees que se ve como más? Pues así de como de primera instancia, yo creo que en el público, pero es porque te enteras más, ¿no? O sea, de que sabes, hay noticias y todo, pero de seguro en el privado, pues todo lo de nepotismo 100% se aplica y se sigue aplicando, pero no te enteras tanto. Entonces, creo que en ambos, pero si de los que más te enteras es en el público. Perfecto. Bueno, muchísimas gracias, Romina, por ser parte de esta entrevista. ¿Algún comentario que quieras dar? Agregar, pues no, creo que es importante que hablemos de esto y sobre todo que nos informemos, ¿no? Sobre todo para cualquier cosa que tú puedas hacer para solucionarlo, con que estés informada es perfecto. Vale, muchísimas gracias. Bonito día y gracias por participar. Tres. Hola, bienvenida. Muchísimas gracias por participar en esta entrevista de corrupción. ¿Podrías darnos una breve presentación de quién eres, por favor? Sí, claro. Me llamo Claudia Carrillo, estudio en el Tecnológico de Monterrey, Campus Monterrey. Estoy en quinto semestre de Ingeniería en Biotecnología y bueno, prácticamente eso. Perfecto. Bueno, primera pregunta. ¿Consideras que has sido parte de algún acto de corrupción en tu vida? Sí, definitivamente sí. Igual. Creo que en varios, pero el más común y el que se me ocurre ahorita podría ser, por ejemplo, cuando algún policía te detiene y te piden la famosa mordida. Ok. Entonces, algo tan sencillo como que alguien de tránsito que se supone debería seguir la ley, pues te pida algún tipo de comisión por dejarte ir, es un acto de corrupción. Bueno, ¿qué tan importante consideras las palancas para conseguir empleo en el sector privado y en el público? Creo que en la actualidad el tema de las palancas se ha hecho de vital importancia. Creo que ahorita ya no consideran tanto el nivel de estudios ni la preparación que tengas, ya que muchas personas obtienen un puesto tanto en sector privado como público por el hecho de tener un contacto, por el hecho de que ese contacto te vaya a dar un mejor salario, un mejor puesto, aunque probablemente no estés tan preparado como deberías estar. ¿Vale? ¿Cuál consideras que es la razón del nivel de corrupción del país? Creo que son muchas razones, pero las más importantes desde mi punto de vista son la educación en México. Hace falta muchísimo en educación. Se ve que a nivel preparatoria ni siquiera se están ofreciendo los materiales, los profesores en muchos casos no están preparados o cuando están preparados no tienen materiales para dar las clases. Probablemente también el tema de las oportunidades laborales, que pues al final del día llevan a todo este camino de la corrupción. ¿Crees que en los últimos años el nivel de corrupción se ha mantenido o ha aumentado? No, creo que ha aumentado. Creo que en especial México pues se caracteriza por esta falta de oportunidades y pues que estas deriven en corrupción, pero creo que en los últimos años, en especial por el tema de la pandemia, pues las oportunidades se han reducido mucho y esto ha hecho que aumente este tema de buscar contactos y de tener que dar probablemente alguna mordida en algún lado para poder tener un puesto y poder tener un salario. Perfecto. ¿Dónde crees que el fenómeno de la corrupción comienza?
Creo que comienza en la educación, no solamente en las escuelas, sino en casa. Creo que el tema de educar a los niños en casa, para enseñarles que este tema de la corrupción no es un tema que se debería aprobar y se debería concientizar a los niños de que es un tema que en realidad nos hunde como sociedad, es muy importante y empieza desde casa. Y finalmente, ¿en qué sector consideras que este fenómeno se ve más reflejado? Mm, Creo que se ve reflejado en muchos sectores, pero en especial en la política. Creo que en la política, desde el tema de una candidatura hasta, pues, en general, todo el tema de la política, un puesto político conlleva mucha corrupción. Creo que es el sector en el que más se ve reflejado. Bueno, me salta una pregunta, entonces te va a hacer otra. Pero, ¿crees posible que el nivel de corrupción baje en el futuro o crees que vaya a subir? Creo que sí es posible que baje, pero que se deberían tomar muchas medidas al respecto, empezando por mejorar la educación. Creo que es un tema vital para que la corrupción disminuya. Probablemente no estamos hablando de un cambio en 2, 3 años, pero probablemente si se aumentaran oportunidades laborales, se mejorara un salario, se diera la oportunidad que las personas se ganan por el esfuerzo que han hecho, por la preparación que tienen, este nivel de corrupción podría bajar. Bueno, muchas gracias por ser parte de la entrevista. ¿Quisieras agregar algún comentario más o...? Sí, bueno, nada más quería agregar que se me hace muy interesante que estén haciendo estas preguntas sobre corrupción, porque es un tema con el que vivimos a diario y probablemente en pequeñas acciones no nos damos cuenta que somos parte de esto y que estamos haciendo que aumente, pero ya al darte cuenta probablemente te hace reflexionar sobre el tema y pues cada uno puede ir ayudando a que este problema disminuya. Vale, muchísimas gracias. Buen día. 3. Hola, bienvenida. Pues para empezar, bienvenida a esta entrevista. Muchas gracias por querer participar. Esta entrevista es sobre la corrupción en el país, o sea, en México. ¿Nos podrías dar una breve descripción de tu persona, por favor? Hola, gracias por haberme invitado. Sí, mi nombre es Julie Gallegos, tengo 21 años y ahorita por el momento estoy trabajando de auxiliar contable en una constructora. ¿Consideras que has sido parte de algún acto de corrupción? Am, Considero que quizá he sido partícipe, directamente no recuerdo, honestamente, pero sí he sido partícipe de, por ejemplo, cuando tú estás con tu familia y de que te paga el tránsito, ¿sabes? Ok. ¿Qué tan importante considera las palancas para conseguir empleo en el sector privado y en el sector público? Híjole, creo que las palancas siento que son lastimosamente muy importantes porque te ayudan a quizá conseguir un mejor puesto en un trabajo que realmente necesitas. Personalmente yo lo viví y me ayudó mucho, pero creo que la palanca se ocupa más para el sector público, que es más difícil entrar. Y es cuando tú utilizas ahí las palancas que te ofrece, no sé, algún familiar o algún conocido o amigo. Ok. ¿Cuál consideras que es la razón del nivel de corrupción del país? La razón, pues no sé, es que lo que pasa es que el mexicano es muy flojo y la verdad yo considero que no se esfuerza lo suficiente. Por ejemplo, si tiene alguna multa de tránsito, ¿qué hace? En vez de pagar la multa completa, le soborna el tránsito, ¿no? O desde abajo, desde la universidad, de que le pagas al profe para que te pase. O sea, siento que son como escalones que va subiendo y mientras estás más alto, por ejemplo, en un puesto político, pues puede ser más grandes las posibilidades en que seas corrupto. Yo lo veo de esa manera. Ok. ¿Crees que en los últimos años el nivel de corrupción se ha mantenido, ha bajado o ha aumentado? Yo creo que se ha mantenido, o sea, no es algo que esté estadístico, no hay estadística realmente de corrupción así real, porque es muy relativo. Ok. ¿Crees
¿Crees que es posible que el nivel de corrupción baje en el futuro o crees que va a aumentar? Yo creo que yo esperaría que el nivel de corrupción bajara, pero, o sea, es que la corrupción no solo es algo de la política, no solo es algo de jueces o de diputados, senadores. O sea, la corrupción empieza desde abajo. Entonces, si no hacemos nosotros algo como la población, desde la sociedad, hacemos algo, nunca va a cambiar y nunca va a disminuir. Ok. ¿Dónde crees que el fenómeno de la corrupción comienza? O sea, de que en la escuela, en casa. En casa, definitivamente. Tus papás son los que te enseñan a ser corruptos. Al menos yo considero así porque yo he visto cómo mi padre ha dado mordidas a los tránsitos. Y es como de, bueno, es que así se hace porque es normal. O sea, lo normalizan. No hay como de que no, hijos, eso no se hace. ¿Por qué? Porque tiene sus consecuencias y hay que mejorar el país. O sea, yo considero que es desde casa todo. Ok. Y ya última pregunta es, ¿en qué sector consideras que este fenómeno se ve más reflejado? ¿En el público, en el privado, en la política o en las empresas? Am, no sé, yo creo que, bueno, dentro de lo que he visto y estoy acostumbrada, yo Ujú. creo que sería más como en lo público, público político, de que las empresas, las organizaciones, o por ejemplo, yo como ahorita soy contadora, o sea, quiero ser contadora, estoy en auxiliar contable, veo mucho como la manera fácil de, de querer hacer las cosas bien, pero que por más que quieras hacerlo no se puede y tienes que ver, ten para que aquí no me estés molestando, ten aquí para el sindicato, ten acá para acá, el federal, para que no estén no molestando, sino de que no te afecten tu trabajo del día a día. Mm. Y yo lo veo más como público, así. Ok, bueno, muchas gracias por participar en la entrevista. ¿Algún comentario que quisieras agregar o estás bien? Mm, creo que estoy bien. Muchas gracias por haberme invitado. Bonito día. Hola, buenas noches. Mucho gusto. Muchas gracias por ser parte de esta entrevista sobre la corrupción en México. ¿Podrías dar una breve descripción de tu persona, por favor? Hola, muchas gracias. Yo soy Enrique, estudio en el Tecnológico de Monterrey Derecho, voy en tercer semestre. He vivido hace muchos años en la Ciudad de México y toda mi vida en México. Perfecto. Bueno, empezamos. ¿Consideras que ha sido parte de algún acto de corrupción? Sí, yo creo que sí. La verdad me han tratado de meter gol en la tarjeta y eso pues no, corrupción. Bueno, ¿puedes explicar como uno que te haya pasado o uno que hayas visto? Pues el gol de la tarjeta se me hace muy sencillo, pero sí me ha sí me ha tocado que, por ejemplo, para organizar cosas con la delegación, pues tengas que ir y te pidan como que cosas para que les des y la verdad, pues no es la intención de cuando vas a arreglar algo a la delegación que todavía las tengas que ir a dar una mordida para hacer su trabajo, ¿no? ¿Qué tan importante consideras las palancas para conseguir empleo en el sector público y privado? En México, Ujú. importantísimas. La verdad es que México no es una meritocracia, sino que el amigo del amigo es el que te mete a hacer las cosas. Y eso de gran forma explica por qué no funcionan las cosas en México, porque no tenemos gente competente, creo yo. Ok. ¿Cuál consideras que es la razón del nivel de corrupción del país? La comodidad, creo que la gente mexicana es muy comodina, es muy huevona, y aunque trabajen mucho, o sea, son personas que, y aunque hagan las cosas, las hacen mal, y entonces, como las haces mal, las tienes que hacer de alguna otra forma que involucre corrupción para hacerlo más rápido, y eso no me gusta. Ok. ¿Crees que en los últimos años el nivel de corrupción se ha mantenido o ha disminuido o aumentado? Pues, personalmente, la verdad, no sé. Estadísticamente, yo he visto que habíamos estado mejorando, mejorando también en cuestiones de democracia. Yo supongo que eso de alguna forma nos habla que sí hemos reducido la corrupción, pero no creo que
la hayamos reducido lo suficiente para que de verdad podamos decir que estamos terminando con el problema. Ok. ¿Crees posible que el nivel de corrupción baje en el futuro de que a niveles como en otros países? La verdad no creo que es muy poco probable. O sea, sí, México va a tener un boom económico, yo creo que eso va a ayudar mucho, pero igual estadísticamente suponemos que nos vamos a dividir mucho más entre población alta y población baja, reduciendo la población media, y la verdad no creo que eso ayude a la corrupción, entonces no creo que se solucione. Ok. ¿Dónde crees que el fenómeno de la corrupción comienza? O sea, desde casa, de la escuela, Mm, cultura. yo creo que desde la persona, o sea, sí, casa y cultura también, pero yo creo que las personas no tienen todavía el desarrollo moral para saber qué está bien, qué está mal y qué vale la pena. O sea, como se vive al día, y independientemente de económicamente, la gente no ve más adelante y la repercusión de sus acciones. Creo que el problema es una autoeducación y que no hay. Ok. ¿En qué sector consideras que este fenómeno se ve reflejado más? ¿En el privado o en el público? Uy, pues en el público, porque al final el público es el que debería regular al privado, entonces no le puedo echar la culpa al privado cuando el regulador es el público, entonces el público. Ok. Bueno, muchísimas gracias por ser parte de esta entrevista. ¿Algún comentario que quisieras agregar? ¿O Pues, estás pues fine? sí, la corrupción es un tema muy interesante y muy complicado porque hay muchas formas de atacarlo y se podría decir que al final las soluciones deberían ser frugales en vez de eh, pues escalonadas o sistemáticas dentro de una organización, pero pues creo que es un tema muy importante y ojalá se reduzca la corrupción en México en un futuro. Vale, pues muchas gracias y bonita noche. Gracias a ti. 3. Hola, buenas noches. Muchas gracias por ser parte de esta Hola. entrevista sobre corrupción. ¿Podrías dar una breve presentación de tu persona, por favor? Sí, yo me llamo Carla, estoy estudiando en el TEC, estoy en quinto semestre en la carrera de emprendimiento, tengo 20 años y creo que ya. Perfecto. Bueno, comenzamos. Primera pregunta. ¿Consideras que has sido parte de algún acto de corrupción en tu vida? Yo creo que sí, hay habido algunas cositas que pues pensamos que son como normales, pero, o sea, que se han normalizado, pero son como corrupción. Ok. ¿Podrías especificar en cuál has sido parte? ¿O en alguna? Sí, pues tomar como cuando eres menor de 18 años es corrupción, entonces pues, he estado alrededor de gente que ha hecho eso y pues no es algo que diga como, no puedes hacerlo. O igual luego como que cuando te paran en la calle te dicen como, bueno, si quieres dame dinero y ya dejamos esto y a veces andas como en el apuro y es como, bueno, ya, o sea, tampoco es tan fácil salir de eso, entonces creo que esas dos son las dos cosas que han pasado. Vale. Bueno, ¿qué tan importante consideras las palancas para conseguir empleo en el sector privado y público? Pues yo creo que está mal, pero que son muy importantes. O sea, si no tienes como conexiones, si no tienes personas, si no tienes palancas, es muy difícil que puedas como que seguir subiendo. Entonces, por eso siempre te enseñan como de conocer gente, comunicación, networking, pero pues sí son muy importantes. Pero consideras que, o sea, hoy en día o sea, es más valioso la palanca a el conocimiento de la persona para el trabajo o está en el mismo como grado. Yo creo que sí puede ser un poquito más como importante la palanca que el conocimiento por pues cómo funciona nuestra sociedad, que pues valoran más como de si te recomiendan a que si tienes mayores habilidades que otra persona. Vale. ¿Cuál consideras que es la razón del nivel de corrupción del país? ¿La razón? Ajá, o sea, ¿por qué estamos, o sea, como mexicanos, por qué crees que se da tanto en el Pues país? yo creo que es la cultura, perdón, te me trabaste, pero yo creo que es la cultura, desde el gobierno hasta como las personas, como te dije al principio, ha sido muy normalizada la corrupción pues, casi toda nuestra vida y pues teniendo un gobierno como el que tenemos, pues creo que es más fácil que esos actos sean más aceptables, entre comillas, o que no los vean tan mal las personas. A ver.
Bueno, ¿crees que en los últimos años el nivel de corrupción se ha mantenido, ha bajado o ha crecido? Pues creo que se ha mantenido, no creo que haya cambiado, pero tampoco veo como un nivel más alto de corrupción. ¿Ok? ¿Crees posible que el nivel de corrupción baje en el futuro? Sí lo creo posible, pero sí necesitamos como gente que activamente quiera como pelear contra, ya ni siquiera, ay, no quiero corrupción, o sea, como pelear contra la corrupción. ¿Ok? ¿Dónde crees que el fenómeno de la corrupción comienza? ¿En casa, en la escuela, es cultural? Este, ¿Qué opinas? Yo creo que es cultural y ya se ve reflejado en todas las partes que vimos, la educación, la casa, la escuela, donde, o sea, está tan dentro de nuestra cultura que ya es parte de todas las áreas de nuestra vida. ¿Ok? Y finalmente, ¿en qué sector consideras que este fenómeno se ve más reflejado? ¿En el sector público o en el sector privado? Yo creo que en los dos, en el sector privado es mucho de con quién te relacionas, mucho del dinero, mucho de cosas, qué cosas haces, pero igual el sector público, las personas del gobierno son las que lo controlan y si no quieren hacer algo no le van a dar algo a las personas, aunque sea como lo necesario para el país. Entonces yo creo que los dos son igual de corruptos. Ok. Es la primera que dice eso. Bueno, muchísimas gracias por ser parte de esta entrevista. ¿Quisieras decir algo más, dar un comentario al respecto? No, creo que estoy bien. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Bonita noche. Bueno, hola, buenas noches. Gracias por ser parte de esta entrevista sobre corrupción. ¿Podrías dar una breve descripción de tu persona, porfa? Sí, soy Omar González, estoy en tercer semestre de Derecho en el TEC de Monterrey. Soy de Hermosillo, Sonora. Ok, muchas gracias. Bueno, primera pregunta. ¿Consideras que has sido parte de algún acto de corrupción en tu vida? ¿Parte de yo ejercerlo o que o en contra mía? Ambos, el que tú quieras. Sí, ¿Puedes especificar en cuál has sido parte? pues los policías cuando intentan extorsionarte. Ok. Bueno, segunda pregunta. ¿Qué tan importante consideran las palancas para conseguir empleo en el sector privado y en el sector público? Sin duda es posible hacerlo sin palancas, pero lamentablemente vivimos en un país donde las palancas muchas veces son más importantes que el mérito. Entonces yo diría que muy importantes. Ok. ¿Cuál consideras que es la razón del nivel de corrupción del país? ¿Como del 1 al 10 o...? O sea, la razón como tipo, Ah, no, la razón. porque a la gente se le hace más fácil hacerlo de esta manera o por conveniencia. Ujú. Pues, ¿qué opinas? Siento que ya al nivel que estamos ahorita es algo cultural ya, ¿no? O sea, que forma parte del día al día, que sentimos que el hacer más fácil las cosas nos hace personas pues mejores o mejores que los demás, o que, qué fregón soy porque me saltó un trámite, o porque me salvé del policía con 200 pesos, pero pues no, mucha gente no piensa en lo que está por detrás, ¿no? Y pues eso yo creo que es el mayor problema que tenemos ahorita. Ok. ¿Crees que en los últimos años el nivel de corrupción se ha mantenido, ha subido, ha bajado? Siento que ya tenemos bastante tiempo con un nivel de corrupción muy alto, entonces yo diría que se ha mantenido. Ok. ¿Crees que es posible que el nivel de corrupción baje en el futuro? Sí, sí es posible. Tendríamos que hacer mucho, ¿no? Pero sin duda yo creo que sí es posible. Ok. ¿Dónde crees que el fenómeno de la corrupción comienza? ¿Dónde comienza? En la educación. Que, por ejemplo, no sé, vas en el carro con tu papá y pues tú ves a tu papá darle dinero al policía para que no lo multe, o ves a tu papá decir que, no sé, es una flojera sacar placas, mejor me salto unos trámites con un coyote. O en las escuelas también, por ejemplo, que los niños pues muchas veces sienten la necesidad de copiar y lo ven como muy fácil, desde ahí también puede empezar. Ok. ¿En qué sector consideras que este fenómeno se ve más reflejado? ¿En el público o en el privado?
Ambos. Ok. Bueno, muchísimas gracias por ser parte de esta entrevista. ¿Quisieras agregar algún comentario o algo? Muchas gracias por la invitación. Yo creo que aquí la voy a dejar. Bueno, muchas gracias.